Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy el profesor Osvaldo Sosa y bueno, tú ya me conoces, ya has visto muchos de mis videos y bueno, vamos a hacer el tema del mar peruano, un tema muy normal, muy concurrente en exámenes de admisión, tú que te estás preparando para ello, pero también recuerda, ¿no? O mejor dicho, te tengo que agradecer muchísimo. ¿Por qué? Porque estás viendo en los videos de las más grandes estafas que te han dicho en el colegio. Hay muy buenos comentarios a nivel interno, un alumno también ha comentado ya ahí en el mismo video, así que bueno, hemos tratado de editarlo un poquito, qué sé yo, no sé, ¿no? Muy bien, el día lunes, voy anunciando, el día lunes a mediodía voy a estar publicando una entrevista a un profesor de física, de educación física, que nos va a contar muchísimas cosas sobre su área, muchas cosas innovadoras, sobre todo en su forma de pensar, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar con el tema ya del mar peruano, ¿no? Siempre nos han dicho que el mar peruano es el más rico del mundo. No es una estafa tampoco, es verdad, ¿no? Lo cierto es que el mar peruano es muy estudiado no solamente por el IMARPE, el Instituto del Mar Peruano, sino también a nivel mundial. ¿Por qué? Por las características que vamos a aprender en su concepto, en su ubicación geográfica, en los límites, mira, ve, en los límites. También tenemos en los sectores, en las características y su sistema de corrientes que es tan variado. Todo eso vamos a aprender el día de hoy. A ver, ¿qué tenemos que poner como concepto del mar peruano entonces? ¿Qué es el mar peruano, no? El mar peruano, recuerda, es la zona adyacente. ¿Pero una zona adyacente a qué? Adyacente al litoral peruano. Profesor, ¿el litoral peruano es soberano? ¿El Perú tiene soberanía sobre el mar peruano? Por supuesto que sí, por eso el nombre. Hay que recordar que también se le conoce como el mar de Grau. Muy bien, ¿no? Tiene soberanía en el Perú, ¿no? Pero datos muy aparte, cuando a ti te dicen, por ejemplo, que el mar peruano es el más rico del mundo, también en los exámenes de admisión esto viene con palabras más técnicas, digamos. Esto viene con la palabra o con la frase, ¿no? El mar peruano es el más ictiológico del planeta. ¿Qué es ictiológico, profesor? Ictiológico viene a ser variedad de peces. También lo puedes encontrar como hidrobiológico. Lo cierto es que estos tres significan lo mismo. Eso vamos a poner como concepto principal entonces en el concepto del mar peruano. Acompáñame. Vamos a poner, ¿no? Es una zona adyacente, allá, adyacente al litoral. Al litoral, por supuesto que sí. ¿Qué más dije que era el mar peruano? Que era soberano, ¿no? Que tenía soberanía del Estado peruano, ¿no? Coma, teniendo, teniendo soberanía, soberanía del Estado peruano. Sobre el Estado peruano. Muy bien. Otra cosa que tenemos que argumentar acá, no ponemos punto ahí, es que el mar peruano es el más ictiológico del mundo. ¿Te acuerdas qué cosa era eso? ¿Ah? También lo puedes conocer como hidrobiológico o también como el más rico. Es variedad de peces, ¿ok? Vamos a poner ahí. Es considerado, es considerado como el más, vamos a ponerlo con otro color para sobrevalorarlo, ¿no? Como el más ictiológico, ictiológico, ahí está. Ictiológico del mundo, hay que ponerlo, ¿no? Del mundo. Bueno, ya está ahí, ¿no? El Páramo es el más ictiológico del mundo. Ubicación geográfica del Perú, o del mar peruano, ¿no? Profesor, ¿y por qué tienes acá el continente americano? Porque en los exámenes de admisión te vienen preguntas sobre la ubicación geográfica del mar peruano, y no es que esté pegadito al mar, no nada de eso. Con respecto al mundo te quiere explicar, o te quiere preguntar, ¿ok? Vamos a poner lo siguiente entonces, ¿no? Se localiza, se localiza en la parte, a ver, ¿en la parte qué? ¿Pero de dónde? Te preguntarás, ¿no? A ver,
Este es el continente americano, ¿cierto? Acá no está en esta regla. Este es el continente americano. ¿Y qué océano es el que está acá? ¿Te acuerdas? El océano Pacífico. Muy bien, vamos a ubicarlo primero, ya, para saber de qué estamos hablando. El océano Pacífico. Profesor, ¿qué océano es el que está acá? A ver, dime, el océano Atlántico. ¿Es importante saber esto, profesor, para saber dónde está el mar peruano? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, una vez identificados los océanos, podemos definir entonces cuál es la ubicación geográfica del mar peruano. Dice, se localiza en la parte, ¿en qué partes del Océano Pacífico se encuentra? Ya sabemos que por obvias razones se encuentra en la parte sur del Océano Pacífico, ¿cierto? Pero el mar no está para el lado de acá. Yo te pregunto, a ver, geográficamente hablando entonces, ¿dónde se encuentra el mar peruano? ¿Mm? ¿En qué parte se encuentra el mar peruano? Lo vamos a poner acá para que lo descubras. No, se localiza en la parte suroriental del Océano Pacífico. Del Océano Pacífico. Esa es la ubicación geográfica. Pero tenemos que poner más datos sobre la ubicación geográfica, pero sobre todo ya dentro del mar peruano o dentro de su territorio, ¿verdad? Vamos a poner. Es de tipo. ¿Qué clase de mar será el mar peruano? ¿De qué tipo será el mar peruano? Es de tipo epicontinental. Es de tipo epicontinental, profesor. Nunca he escuchado eso, es primera vez que me están enseñando de esa manera el mar peruano. ¿Me puedes explicar, por favor? Por supuesto que sí. ¿Ok? El océano es de tipo epicontinental. Epi viene de epirogénico, de epirogenesis. Recuerda que hay un tema en geodinámica interna que se llama epirogenesis, profesor. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el mar peruano? Mucho. ¿Por qué? Porque cuando dicen epicontinental, eso quiere decir que es un proceso del tectonismo. El tectonismo tiene dos procesos. Uno es la orogénesis, ¿ok? Que vendrían a ser en este caso los plegamientos y las fallas. Y después tienes la epirogénesis, que son los levantamientos de la corteza y los hundimientos de la corteza. Te voy a poner un ejemplo. Pregunta, ¿en qué parte del Perú el territorio está en proceso de levantamiento? A ver. En la costa norte, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque ahí hay tablazos. Por supuesto que sí. ¿Y en qué parte del Perú está en proceso de hundimiento, profesor? En la costa sur, por la existencia de las playas. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que es importante saber este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Los Países Bajos es una muestra de ello. Entonces, tienes que entender que el mar peruano es un mundo, como le expliqué hace ratito, y que hay muchísimas cosas que aprender de él. Entonces, es epicontinental. Punto, ponemos ahí. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que recordar también una cosa, ¿no? El mar peruano, hasta en el 2014, sufrió una leve modificación. Recuerda que el Perú y Chile estuvieron inmiscuidos en el conflicto jurídico en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ligeramente falló a favor del Perú. Así que ahí hay una modificación que hacer. Es más, lo tenemos en este mapa, si lo puedes apreciar, ¿cierto? Muy bien. Luego, vamos a hacer límites del mar peruano. Profesor, los límites del mar peruano están recontra fácil. Recontra fácil, ¿ah? A ver, te pregunto, a ver, ¿cuántas millas tiene el mar peruano? Ah, 200 millas, ¿sí o no? Pregunta de admisión la que te voy a hacer ahora. Presidente de la República que en 1947, ¿no?, obtuvo para el Perú las 200 millas náuticas. Habla. José Luis, Bustamante y Rivero. Quizá uno de los mejores presidentes de la historia del Perú. Lo cierto es que estos límites del mar peruano van a ser del mar peruano de la siguiente forma. Ahí está. Mira, ¿ves? Por el norte y por el sur. Vamos a poner ahí
¿Cómo se llama esta parte? Paralelo de Boca de Capones, ¿okay? En la parte norte. Y en la parte sur tenemos paralelo, punto. Vamos a ingresar acá dentro del mar porque no nos alcanza el espacio. Vamos a ponerlo acá. Paralelo, punto Concordia, ¿ok? Ahora, eso es el límite por el norte y eso es el límite por el sur. Ahora, profesor, y por el este, ¿cuál va a ser el límite? Ahí está, mira, ¿ven? El límite, ¿ok? Tenemos entonces ahí, ¿no? Que apreciar que el límite por el este es el litoral peruano. Ahí está, el litoral costero. Profesor, ¿cuántos kilómetros de extensión territorial o litoral tiene el mar peruano? Acá está, mira, vamos a ponerlo así de verde. Ahí está. 3.080 kilómetros de extensión tiene el mar peruano. Profesor, este es el norte, este es el sur, este es el este y el oeste, como te dije, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Línea imaginaria de 200 millas. Ahí está. Hey, por el norte, paralelo Boca de Capones, por el sur, paralelo Punto Concordia, por el este, el litoral peruano, 3.080 kilómetros de extensión litoral, y tenemos por el este la línea imaginaria de las 200 millas peruanas. Recuerda, esta fue una, digamos, una obra, ¿no? Más que nada política del presidente José Luis Bustamante Rivero en 1947, ¿no? Bueno, seguimos con el mar peruano y vamos, y esto se pone bueno, esto se pone caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ahora los sectores del mar peruano. A ver, los sectores del mar peruano van a ser dos, los voy a poner con la raíz, con la... ¿Ah? A ver. Ahí está. Ese es el sector norte del mar peruano, ¿no? Sector norte del mar peruano, profesor. Entonces va a ser el sector centro, no, no. El sector sur. Los dos a la vez. Ahí está. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Me puedes explicar? Por supuesto que sí. A ver. El mar peruano está dividido en dos grandes sectores. ¿Ok? Estos sectores van a tener obviamente características. Características físicas, de acuerdo a su territorio, al relieve que hay en cada uno. Estos dos sectores van a tener características químicas con respecto a la salinidad. Estos dos sectores van a tener diferencias de sistema de corrientes, porque tú sabes que en el Perú o por el mar peruano pasan dos corrientes marinas. Estos dos sectores van a tener diferencias hidrobiológicas, climáticas, etc. Es por eso que se puede dividir en dos. ¿Okay? Ya sabemos, este es del sector norte. Sector norte. Y este va a ser el sector centro sur. Ahora, profesor, ¿por qué divide solamente en dos, pudiéndolo quizá dividir en tres? Vamos a explicar en cada uno de ellos. A ver, el sector norte.
te expliqué hace rato que hay diferencias físicas. Recuerda que este es un sector epirogénico, al igual que este, pero la epirogénesis tiene dos formas, los hundimientos y los levantamientos. En este caso, en la costa norte, ¿no? Van a ser los levantamientos, perdón, y en la costa sur van a ser acá es levantamientos y acá va a ser, en el centro va a ser el hundimiento y en el sur va a ser un ligero proceso de levantamiento. Física, diferencias químicas, profesor. La salinidad en el mar peruano no es igual a nivel general. Una cosa es la salinidad en esta zona del mar peruano y otra cosa es la salinidad aquí, donde hay más sal. En esta parte del mar peruano hay más sal. ¿Ok? Profesor, características hidrobiológicas, por supuesto que sí. La mayor masa, por ejemplo, la anchoveta, que es el pez, el oro azul del Perú, digámoslo así, imagínate, ve qué bonito sonó eso. Tú sabes que viene, vamos acá, viene desde la Antártida, de sur a norte, recuerda, ¿ok? Entonces, es distinto la cantidad hidrobiológica que hay en esta parte a la que hay acá. Recuerda que esta es una zona ecuatorial, ¿ok? Profesor, ¿qué otra diferencia podemos poner fácil? Estas aguas, la del sector norte, son aguas cálidas. En esta parte del Perú, las aguas son frías, ¿cierto? Es más, esas aguas son muy importantes porque regulan la temperatura del agua del mar peruano, ¿ok? Y posteriormente su clima. Bueno, el clima también es otro factor muy importante porque estas aguas son más tropicales y estas son aguas más templadas, por decirlo así, o frías, ¿no? Entonces, son muchas las características o diferencias que hay entre ambos sectores. Vamos a poner acá, el sector norte, acá, Boca de Capones. Profesor, ¿por qué no pone este paralelo de Boca de Capones? Porque acá estamos hablando de una línea imaginaria, ¿me dejo entender? Esta línea no existe, pero imaginariamente es un paralelo, ¿ok? Es un paralelo imaginario, no es real. ¿Por qué ponemos solamente Boca de Capones acá? Porque estamos describiendo al lugar que está aquí, que es distinto. Este lugar sí existe. Esta línea imaginaria solamente es imaginaria nada más, pero este lugar sí existe. Es por eso que ponemos el nombre del lugar, ¿no? Entonces, dice Boca de Capones, en Tumbes, recuerda, en Tumbes, Boca de Capones, en Tumbes, hasta la península de Illescas, ¿ok? Hasta la península de Illescas. Vamos a poner acá. Muy bien. En Piura, desde Tumbes a Piura, desde Boca de Capones en Tumbes hasta la península de Illescas en Piura. Desde la península de Illescas en Piura hasta este lugar, hasta el punto Concordia, hasta el punto Concordia, es el sector centro-sur del mar peruano. Como te expliqué hace ratito, hay muchísimas diferencias entre el sector norte y el sector centro-sur del mar peruano, ¿ok? Vamos a buscar características, temperatura, y vamos acá, ¿no? También trabajando con los dos mapas. La temperatura del mar peruano será una distinta del norte al centro-sur, profesor, por supuesto que sí, pero siempre hay un promedio equilibrado en la temperatura del mar peruano, y esta es, ¿no? 20 grados. 20 grados es la temperatura promedio del mar peruano. Ni muy frío, ni muy caliente. Profesor, pero cuando hay fenómeno del niño, la temperatura se eleva, profesor. Por eso hay bastante evaporación y después hay bastante precipitación y por ende muchos huaicos y por consiguiente muchas muertes por la irresponsabilidad de los seres humanos. Sí es cierto. Por eso es que vamos a poner un guioncito acá y vamos a poner 26
en fenómeno del niño. Ahí está. Es decir, las aguas se elevan su temperatura, provocando todo lo que te mencioné hace rato, mira, salinidad del mar peruano, profesor, a nivel general es de 35 gramos por litro de agua. Es 35 gramos por litro de agua, ¿no? Profesor, la salinidad del mar peruano es única, no es única, pero es una salinidad promedio, ¿no? Regresando al tema de la temperatura, se me estaba pasando, la temperatura del mar peruano en la costa centro y sur, en este sector, está aproximadamente entre los 17 y 16 grados, más o menos. Es fría. El mar peruano, la parte centro y sur, es frío. Y acá estamos viendo aproximadamente en los 24, 25 grados, ¿cierto? ¿Por qué entonces baja considerablemente predominando las aguas frías, profesor? Precisamente por su extensión territorial. ¿Cierto? Y hay que recordar que las corrientes marinas, a lo mejor esto lo vamos a explicar en el sistema de corrientes, ¿ok? Color del mar peruano, profesor. ¿Cuál es el color oficial del mar peruano? El color oficial del mar peruano es el color verdoso. Profesor, pero yo he visto las playas de Tumbes, las playas de Piura, que son así azulinas. Es una respuesta correcta, sí es cierto, pero generalizando y otra vez por la cantidad de territorio del mar peruano, pero sobre todo por la presencia del plancton, el color oficial del mar peruano es el color verdoso, ¿ok? No está mal cuando tú dices ese tipo de cosas, que en el norte las playas son azules, son como uno se las imagina, ¿no? Pero en la costa centro no es así, en la costa sur tampoco, así que hay cosas que son distintas. Ok, sigamos con la parte última de la clase, ¿no? Y vamos al sistema de corrientes. A ver, esta pregunta es para un niño de 3 años. Es más, yo cuando se lo pregunto a un niño de 3 años y le digo, a ver, hazme esa pregunta, a ver, respóndeme la pregunta, ¿no? Y el alumno me mira y me dice, profesor, siéntate, te voy a explicar. Así me dice, imagínate, ¿ves? ¿No? Los sistemas de corrientes, dime, a ver, bueno, no me vas a decir, obviamente, ¿no? Pero, ¿cuáles son las corrientes marinas más importantes que pasan por el mar peruano? A ver, la primera es, ¿sí o no? Claro. Hay una que viene por el norte y hay otra que viene por el sur. Por eso me he dejado este espacio importante para que tú lo sepas. ¿Ok? A ver, yo tengo dos colores. Tengo el blue y tengo el red. Tú sabes perfectamente, ¿no? Si yo te digo, a ver, en las aguas del norte, ¿ah? Las aguas del norte serán, o tengo que utilizar azul o tengo que utilizar rojo. Tengo que utilizar el color rojo, por supuesto que sí, porque hacen esto, imagínate, ¿no? Hasta ya no pinta mi lápiz en mi plumón rojo. Profesor, ¿y por qué hace eso? Porque estas aguas son cálidas. Estas aguas son cálidas. Estas aguas vienen de la zona ecuatorial, mira, ¿ven? De la zona ecuatorial, ahí está, ¿no? Estas aguas, o mejor dicho, se evaporan, eh, generan las precipitaciones, pero estas aguas son cálidas. Estas aguas son cálidas. Vienen de norte a sur, imagínate, ¿no? Entonces, todas esas características son parte de la corriente del niño, así se llama, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? De la corriente del niño, por supuesto que sí. Son, como te dije, son aguas cálidas, provocan precipitaciones, tienen más zooplancton que fitoplancton, ahora lo explicamos, esa parte. Entonces, es por eso, acá, por ejemplo, acá hay abundancia de cachalotes, que son peces de aguas normalmente cálidas, ¿no? Pero hay otra corriente aparte de la corriente del niño. Y ahí es cuando tengo que utilizar mi plumón azul, por supuesto que sí. Mira, ¿ven?
Ahí está. Profesor. Hey, ¿cómo se llama esta corriente? ¿Te acuerdas? La corriente peruana. Muy bien. La corriente peruana, o también llamada como, ¿cómo a ver, te acuerdas? La corriente de Humboldt. Ahí está. Oye, recuerda que a Alexander von Humboldt, ¿cómo somos los peruanos de recontrapateros? Que él no quería que se llame Humboldt, pero como los peruanos somos así, se llamó Humboldt, imagínate. Lo cierto es que en esta parte, lo cierto es que en esta parte del mar peruano, a comparación de estas que son cálidas, estas aguas van a ser frías. Muy bien. Oye, cachalotes para acá, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Qué pez te acuerdas te dije acá? ¿Qué especie? La anchoveta, el pez más nutritivo del Perú, o quizá del mundo. Imagínate. Para las características de estas aguas frías del corriente de Humboldt, la corriente peruana, son frías, como te dije hace rato. ¿Ya? Ahora, estas corrientes regulan la temperatura, pero va a aparecer una corriente que oxigena las aguas. ¿Ah? Y la vamos a poner, que vamos a profesor. Y esta corriente marina, ¿cómo viene? ¿De costado? ¿Cómo viene? No. Esta corriente marina, que te voy a explicar ahora, este fenómeno que viene ahora, viene muy por debajo. Es decir, a ver, te explico, mira. Esta es la superficie, ¿cierto? Del mar, ¿cierto? Muy bien. Pero para que las aguas se oxigenen y provoquen lo que provocan, que es vida, vienen de las profundidades. Ahí. ¿Ok? Oye, esto se llama el fenómeno de afloramiento. ¿Qué es el fenómeno de afloramiento, profesor? El fenómeno de afloramiento es el fenómeno de oxigenación de las aguas que viene cerca al zócalo continental. Muy interesante aprender esto porque esto es pregunta de admisión, recuerda. Y ahora, profesor, ¿por qué estas aguas son frías? Porque están lejos del ecuador. ¿Me entiendes? Están lejos del ecuador, la parte central donde hay más radiación, donde la radiación entra de forma perpendicular. Esto tiene, geográficamente hablando, este lugar tiene baja latitud, está a 5 grados. O sea, es decir, la corriente, la línea ecuatorial está acá, ahí. Entonces la radiación viene más. ¿Te acuerdas? Oye, recuerda para ir terminando esta clase ya que el mar peruano es el más nutritivo del mundo, y ya que se concentran casi todos los minerales marinos en esta parte del Perú. El mar peruano es el más ictiológico, ya sabes, porque pasan aproximadamente cerca de 3.000 variedades de peces de las 5.000, 6.000 que existen en la actualidad, bueno, al menos las conocidas definitivamente. También el mar peruano es el más oxigenado del mundo, por dos sencillas razones. Uno, el proceso de afloramiento que permite la oxigenación de las aguas y la diversidad marina, con el, recuerda, lo que antes Humboldt, corriente peruana, y también es el más oxigenado del mundo. ¿Por qué? Porque al estar en una zona ecuatorial, ¿no? La presencia de dos microorganismos muy importantes como el fito y el zooplancton hay que recordar que es el que más abunda acá. El fitoplancton es una planta, ¿te acuerdas? A las plantas cuando le cae la radiación, ¿qué provocan? La fotosíntesis, ¿sí o no? Y la fotosíntesis, ¿qué cosa es? Oxígeno. Entonces, de esa manera vamos a poder entender las bondades del mar peruano, la riqueza del mar peruano, y se me estaba pasando, ¿no? Un 27 de enero del año 2014, me acuerdo yo a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, me puse a ver un canal X y vi como la Corte Internacional de Justicia de la Haya le estaba ligeramente dando la razón al Perú en ese litigio, en ese conflicto jurídico que tuvimos con el hermano país de Chile, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos aprendido del mar peruano, vamos a hacer un repaso rapidísimo. Ya es una zona adyacente al litoral, teniendo soberanía del Estado peruano. Recuerda, es el más ictiológico, el más rico del mundo. ¿Okay? La ubicación geográfica se ubica en la parte suroriental. Vamos a ponerlo acá, mira, se me estaba pasando. Ahí está. La parte suroriental. La parte suroriental del Perú, ¿no? Es de tipo epicontinental, ya te expliqué por qué, porque tiene procesos de levantamiento y hundimiento en toda su costa.
el límite del mar peruano. Presidente, ¿te acuerdas? ¿Quién lo hizo? Bustamante y Rivero en el año 1947, recuerda, ante los Estados Unidos. Paralelo Boca de Capones, por el norte, paralelo Punto Concordia, por el sur, línea imaginaria de 200 millas por el oeste, ¿no? El litoral peruano por el este, recuerda 3.080 kilómetros, no te vayas a olvidar, ¿no? Tenemos la Boca de Capones, este lugar sí existe, por eso la referencia, el Punto Concordia, ya sabemos, también existe, por eso la referencia, y se divide en dos grandes zonas con características distintas a nivel físico, recuerda, por los tipos de relieve que hay, químico, por la salinidad y los minerales que hay, hidrobiológico, porque las especies de peces son distintas, o muy pocas son similares, tenemos de corrientes, etcétera, ¿no? Luego tenemos la temperatura del mar peruano, ya sabes, esto es el promedio de temperatura del mar peruano, promedio, ¿eh? Y esto es cuando hay fenómeno del Niño, recuerda, salinidad del mar peruano, 35 gramos por litro de agua, no es tan salado, pero bueno, en fin, sí es salado, ¿ya? Color es verdoso, ¿por qué? Por su territorio. Imagínate todo este terreno de fitoplancton. Acá en esta zona hay más fitoplancton que zooplancton. Acá en esta zona hay más zooplancton que fitoplancton. Dicho sea de paso acá, los microorganismos mueren. Es por eso que presenta un color, ¿cómo se llama? Azulino. No te vas a olvidar también por la radiación, por la evaporación, por la condensación y por la precipitación, que no son los pasos del ciclo del agua, faltando dos más. ¿Ok? Entonces, ya sabes, la corriente, esta se llama corriente peruana, esta se llama la corriente del Niño, y esto, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? El proceso de afloramiento. Muy bien, eso ha sido todo, muchísimas gracias, espero que les guste, voy a colgar este video ahorita mismo, y nada, voy a hacer también, hoy día voy a tratar de hacer el tema de vertientes hidrográficas. Muchísimo gusto, si te gustó, dale like, compártelo, coméntalo, y nada, chao, cuídense, y espero que les haya gustado.